Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un paciente masculino de 14 años asintomático en quien se detecta hipercalcemia leve de forma incidental, se realiza controles posteriores en los cuales la hipercalcemia persiste, la paratormona se mantiene en un rango normal alto y el calcio urinario es marcadamente bajo. Al profundizar en la historia familiar, se identifican múltiples familiares con hipercalcemia similar y sin complicaciones clínicas. Este tipo de escenario es clásico en el examen y plantea una trampa frecuente. No toda hipercalcemia con hormona paratiroide detectable es hiperparatiroidismo primario. Para resolver correctamente este caso, es fundamental comprender cómo la glándula paratiroides siente el calcio y qué ocurre cuando ese sistema de detección está alterado. En el desarrollo del caso, en condiciones fisiológicas normales, el aumento del calcio sérico activa mecanismos inhibitorios sobre la secreción de paratormona. Por lo tanto, ante una hipercalcemia sostenida, esperaríamos encontrar una paratormona suprimida. Sin embargo, en este paciente ocurre lo contrario. La paratormona no está suprimida, sino inapropiadamente normal, y además el riñón excreta muy poco calcio. Esta combinación, hipercalcemia leve, hipocalciuria y antecedente familiar, no sugiere una producción excesiva de paratormona, sino una alteración en el sistema de retroalimentación que regula su secreción. Ese sistema depende casi por completo del receptor sensor de calcio o Calcium Sensing Receptor. Base fisiopatológica. El Calcium Sensing Receptor es una proteína clave en la homeostasis del calcio. Se trata de un receptor transmembrana acoplado a proteína G tipo GQ, expresado principalmente en las células principales de la glándula paratiroides y el túbulo renal, especialmente en el asa gruesa ascendente. Cuando el calcio sérico aumenta, este receptor se activa y desencadena una cascada intracelular que inhibe la secreción de paratormona. Cuando el calcio disminuye, la activación del calcium sensing receptor cae y la paratormona se libera. En la hipercalcemia hipocalciúrica familiar existe una mutación inactivante del calcium sensing receptor, lo que provoca que el receptor tenga menor sensibilidad al calcio. Se requieran concentraciones más altas de calcio para inhibir la paratormona y el set point de regulación de la paratormona esté desplazado hacia la derecha. Con esto me refiero a que, por ejemplo, los niveles normales de calcio sérico en adultos suelen oscilar entre 8.5 y 10.5 miligramos por decilitro. Al hablar del set point, estamos hablando del punto de ajuste. Cuando las células detectan poco calcio, aumenta su absorción, y cuando detectan mucho calcio, disminuyen la absorción, aumentando la excreción. Entonces, imaginémonos que en este tipo de pacientes, el set point, es decir, el punto de ajuste, no es 10.5 como máximo nivel de calcio sérico, sino que es 20. Entonces la célula lo va a detectar como normal. Va a haber 20 miligramos por decilitro de calcio y el cuerpo va a creer que eso es normal. Entonces continuamos. Como consecuencia, la PTH o paratormona no se suprime pese a la hipercalcemia. El riñón interpreta falsamente que el calcio es bajo y se incrementa la reabsorción tubular de calcio y aparece hipocalciuria característica. Este defecto no es hormonal, sino sensorial. Interpretación clínica y pronóstico. Desde el punto de vista clínico, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar es una entidad autosómica dominante de inicio temprano, generalmente asintomática y de curso benigno. A diferencia del hiperparatiroidismo primario, estos pacientes no desarrollan litiasis renal, osteoporosis significativa ni síntomas neuromusculares importantes. Un punto crítico para el examen y para la práctica clínica es que la paratiroidectomía no corrige el problema, ya que el defecto no está en la glándula, sino en el receptor. Por eso, el reconocimiento correcto de esta entidad evita cirugías innecesarias. Puntos clave: la hipercalcemia hipocalciúrica familiar cursa con hipercalcemia leve y persistente. La paratormona está inapropiadamente normal o ligeramente elevada. El calcio urinario es bajo, lo que diferencia del hiperparatiroidismo primario.
El defecto primario es una mutación inactivante del receptor sensor de calcio. El Calcium Sensing Receptor es un receptor acoplado a proteína G tipo GQ y recuerda que esta patología no requiere tratamiento quirúrgico. Preguntas: ¿cuál es el diagnóstico más probable en un paciente joven con hipercalcemia leve, paratormona normal y calcio urinario bajo? Hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Cuál es el defecto fisiopatológico central de esta enfermedad? Disminución de la sensibilidad del receptor sensor de calcio. ¿Qué tipo de receptor es el Calcium Sensing Receptor? Receptor transmembrana acoplado a proteína G tipo GQ. ¿Por qué estos pacientes presentan hipocalciuria? Porque el riñón reabsorbe calcio al interpretar erróneamente niveles séricos bajos. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada? Básicamente observación clínica, ya que la paratiroidectomía no está indicada. Recuerda, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar no es un exceso de paratormona, sino un error en la percepción del calcio. Cuando el calcio urinario es bajo en un contexto de hipercalcemia, el diagnóstico más importante a considerar es una mutación del receptor sensor de calcio o Calcium Sensing Receptor, un receptor transmembrana acoplado a proteína G tipo GQ y no una enfermedad paratiroidea primaria. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.